Les invito a ir a Juan capítulo 15 y vamos a hacer la lectura en los versos 17 al 20. Juan capítulo 15 versos 17 al 20. La palabra del Señor dice: estas cosas os mando para que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos toda la sección que va desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16, vamos a encontrar que Cristo está prácticamente despidiéndose de sus discípulos en el día previo a su muerte en cruz. Y Él les está dando varias instrucciones, especialmente unas instrucciones consoladoras. Si ustedes se dan cuenta, en el verso 1 al 11, Jesús ya les dijo a sus discípulos que deben permanecer en Él. Y luego en los versos 12 al 17 les dijo que se amen los unos a los otros como evidencia de que están unidos a Él. Y ahora, entre los versos 17 y 20 e incluso hasta el verso 27, el Señor exhorta a sus discípulos a que den testimonio de Él ante el mundo. Pero Cristo les dice que este testimonio que ellos van a dar de Él será ante un mundo malo, ante un mundo que lo aborrece, ante un mundo que no aprecia el valor de lo eterno de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la cual el tema principal de esta sección es la hostilidad del mundo contra Cristo y contra la iglesia, contra su pueblo. Y este odio se menciona varias veces en este texto, lo cual es una prueba irrefutable de que el mundo y el cristianismo son totalmente incompatibles. Son como el fuego y el agua. Son opuestos diametralmente irreconciliables. Jesús, a comienzos del capítulo 15, habló de sus amigos. A sus discípulos los llamó sus amigos, y sus amigos son los que hacen la voluntad de su Padre y permanecen en el amor de Cristo. Por el contrario, el mundo, es decir, aquellos que no creen en el Evangelio, no están en el amor de Jesús porque no hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, no son sus amigos. Pero no solamente no son sus amigos, sino que también experimentan enemistad y antagonismo contra Cristo y contra los verdaderos creyentes. Y esa es la razón por la cual Cristo continúa entonces consolando a los suyos, anunciándoles de antemano que el mundo los odiará, el mundo los enviará a la cárcel, el mundo los despreciará, el mundo los tendrá por locos y a algunos incluso los asesinarán. Así que les invito a analizar estos pasajes y aprender sobre el cristiano frente al odio del mundo. El cristiano frente al odio del mundo. Y nos vamos a enfocar en tres pensamientos centrales que desarrolla Cristo en estos pasajes. En el verso 17, Cristo habla de el amor entre los hermanos.
una cura frente al odio del mundo. El amor entre los hermanos, una cura frente al odio del mundo. Miren lo que dice en el verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí una vez más, Jesús repite el legado principal que ha dado a sus discípulos, el amor mutuo, pero en esta forma, Cristo, o más bien en este pasaje, Cristo lo hace de una forma distinta. Y es que los discípulos de Cristo deben amarse los unos a los otros de manera abnegada porque permanecen en Él. Pero en este pasaje, este amor que Cristo demanda de los suyos es el resultado del gran amor que Él ha manifestado hacia ellos al elegirlos por gracia. Como dijo alguien comentando este texto, la lógica es sencilla y clara. Yo, que por mí mismo no soy digno de ser amado, no puedo amar a mi hermano, que a menudo tampoco es muy digno de ser amado, por lo menos tal como yo lo veo, a no ser que yo constantemente reflexione y permanezca en el amor de Cristo por mí. Hasta aquí la cita. Mis hermanos, ¿cuán importante entonces debe ser la práctica del amor entre los cristianos? Porque Jesús insiste una y otra vez en este mandato. Y esto debe humillarnos porque Cristo tuvo que repetirlo. Fue necesario que lo repitiera varias veces, tal vez porque Él sabía que el amor entre nosotros, sus discípulos, iba a ser una de las falencias más grandes. Y entonces Cristo dice, esto os mando, esto les ordeno. Mis hermanos, con cuánta obediencia y sujeción debemos escuchar este mandato expreso de Cristo, y sus palabras deben resonar por siempre en nuestros corazones. Esto os mando. Y los apóstoles entendieron bien esto de tal manera que sus cartas están llenas de un eco claro de este mandato de Cristo. Miren, Pablo en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Pablo en Efesios 4:2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es un mandato expreso para la iglesia. Colosenses 3:13, Pablo hablándole a la iglesia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el apóstol Pedro no se queda atrás, y él en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Preguntémonos, ¿por qué Jesús inicia esta sección relacionada con el odio del mundo contra Él y los suyos, recordando el mandamiento del amor fraternal entre cristianos? Porque ahora Cristo hablará del odio y del aborrecimiento que el mundo manifestará hacia ellos, y que los cristianos solo pueden esperar odio del sistema mundano, pero cuanto más odio reciba la iglesia del mundo, más nos amaremos entre nosotros mismos, de manera que amándonos más entre nosotros, haremos frente al odio del mundo. El segundo pensamiento que quiero que observemos está en el verso 18. Cristo como ejemplo del odio del mundo.
Dice el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es probable que el mandato del amor entre los creyentes haya llevado a los discípulos a pensar que era su responsabilidad cultivar el amor hacia el mundo de tal manera que el mundo iba a responder positivamente a ese mismo amor de los cristianos y entonces este mundo iba a ser un paraíso de amor y paz. Pero Jesús les advierte diciéndoles que aunque ellos deben amar y deben procurar la paz con todos los hombres en el mundo, no van a recibir la misma respuesta del mundo. Es más, que lo normal que debe esperar el creyente, la iglesia, del sistema mundano de pecado es el aborrecimiento. Dice Cristo, si el mundo os aborrece, esto no es una suposición. Esto no es una probabilidad, no, realmente el mundo odia a los discípulos del Nazareno. Y es que este odio se manifestó a través de la religión falsa del judaísmo del siglo I. Se manifestó a través del Imperio Romano. Se manifestó a través del sistema pagano imperante de ese tiempo y este odio sigue manifestándose el día de hoy a través de una sociedad más secularizada, más relativista, más pragmática y contraria a los valores del cielo. Todo este odio procede del mundo. Y el término mundo aquí debe interpretarse como el reino del mal, el sistema de maldad que se opone a todo lo bueno, que se opone a todo lo que se relaciona con Cristo y su reino, incluyendo a la cristiandad apóstata. El mundo los odiará por una causa, por causa de Cristo. Pero la iglesia no responderá con odio, no, responderá con el testimonio de Cristo. Les anunciará el camino de salvación y reconciliación, siendo así entonces imitadores de Cristo, como dice primera de Pedro 2:23. ¿Quién, hablando de Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Algunos creyentes jóvenes creen que el aborrecimiento del mundo hacia la iglesia se debe a que los pastores más ancianos han hecho algo mal. La iglesia ha estado haciendo algo mal. Y ellos creen que si los cristianos fuéramos más amables, más gentiles, más humildes, más parecidos a Cristo, el mundo dejaría esa animosidad contra la iglesia, pero esto en realidad es un grave error. La verdad es que entre más nos parezcamos a Cristo, entre más semejantes seamos a Cristo, más rechazo vamos a sufrir. Y la prueba más concluyente de esto se encuentra en el trato que recibió Cristo, nuestro bendito Redentor, Dios caminando en medio de los hombres. La Biblia dice que Él fue despreciado y rechazado por los hombres. Miren, si el amor más puro caminó por esta tierra y fue rechazado por los hombres, si la bondad encarnada fue rechazada por el mundo, fue odiada por el mundo, si la más feroz enemistad fue lo que encontró nuestro bendito Redentor, quien hizo el destello más grande del puro y esplendoroso amor, entonces los creyentes jamás debemos esperar admiración del mundo. Y en los versos 19 al 20, Jesús nos habla
de las causas del odio del mundo. Dice el verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿A qué se debe el odio del mundo hacia la iglesia? Bueno, se debe a que nosotros no somos del mundo. Y especialmente a que nosotros pertenecemos a aquel a quien el mundo odia, es decir, a Cristo. Miren, el mundo no odia nuestros pecados, no. El mundo no odia nuestras imperfecciones. El mundo odia la gracia de Dios en nosotros. Es más, el mundo ama toda la mundanalidad que puede ver en el creyente, pero odia toda la santidad que hay en ellos. Esa es la razón por la cual Pablo en 2 Timoteo 3:12 dijo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué el mundo aborreció a Jesús? Porque él tuvo una vida perfecta y santa. Él fue irreprochable en todo, por eso fue odiado. Pero amaron a Barrabás, quien representaba el sistema mundano de pecado, sí. Pero Jesús consuela a sus discípulos diciéndoles que antes del mundo odiarlos a ellos, ya lo había odiado a él. Ya lo habían odiado a él con todas sus fuerzas, a tal punto que deseaban su muerte, y esto es un consuelo para el creyente. ¿Por qué? Porque el odio del mundo es una prueba de que le pertenecemos al Salvador. Sí. El odio del mundo es una prueba de que el mundo está viendo en nosotros a Jesús, de que somos sus discípulos. Dice Cristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si vuestro carácter fuera como el mundo te amaría. Si tus costumbres fueran como las costumbres mundanas, ellos te amarían. Si vuestra forma de hablar, de reaccionar, de vestir, de andar, de reírte, si tus diversiones y todas tus costumbres y filosofías de vida fueran como las del mundo, tendrías el amor del sistema de maldad que impera en el mundo. Y no buscamos los mismos objetivos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. No somos gobernados por sus mismos principios, por eso el mundo nos odia. Pero la implicación entonces es esta: ustedes no son del mundo. Ustedes son distintos. Los verdaderos creyentes ya no forman parte del mundo, y no por una decisión que tomamos voluntariamente nosotros al ver la maldad que impera en el mundo. No. Esto fue el resultado de una cosa. ¿De qué? Que el Salvador nos eligió. El Salvador nos eligió por gracia desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Nos eligió para que fuéramos de Él. Nos eligió para que fuéramos como Él, para que nos deleitáramos en lo que se deleita Cristo. Y esta elección, aunque fue hecha en la eternidad, se cumplió en el tiempo. Y los discípulos que estaban escuchando ese día a Cristo, algunos vinieron a Cristo por medio de la predicación y el testimonio de Juan el Bautista, otros a través de otros discípulos de Cristo, y otros recibieron el llamado directo de Cristo de sus labios. Pero todos ellos fueron llamados por Cristo con un propósito. ¿Cuál fue?
para que salieran del sistema mundano y entraran a formar parte del reino de los cielos, viviendo por siempre para la gloria de Dios. Y como consecuencia de este acto electivo del amor de Dios, estos hombres se habían vuelto distintos al mundo. Estos hombres habían abandonado el sistema de pecado al cual habían pertenecido. Incluso el testimonio que ellos daban de Cristo, poco o mucho, el mundo lo estaba viendo como una afrenta contra ellos. Recordemos que Cristo les dijo a sus discípulos en Juan 8:23, vosotros sois, bueno, no a los discípulos, Cristo le había dicho a sus enemigos en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero ahora es interesante ver que le dice a sus discípulos, a sus amigos, ustedes tampoco son de abajo, ustedes tampoco son de este mundo, ahora son de arriba, ahora buscan las cosas de arriba, las cosas del cielo, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y dice Cristo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mis hermanos, la doctrina de la elección soberana es causa de aborrecimiento y de odio en todo aquel que no conoce realmente a Cristo. Y eso se puede ver en la primera predicación que Cristo dio en la sinagoga de Nazaret. Cuando Jesús explicó la doctrina de la elección soberana de la gracia de Dios para bendecir a unos y no a otros, como por ejemplo en el caso de la viuda de Sarepta, una extranjera, aunque había muchas viudas en Israel, o el caso de Naamán el leproso, un extranjero, aunque había muchos leprosos en Israel. Cuando Cristo explica esto, ¿qué hizo la congregación judía de Nazaret, que estaba compuesta por incrédulos? Lucas narra cómo reaccionaron ellos en el capítulo 4, versos 28 al 29, diciendo esto: al oír estas cosas de la elección soberana por gracia, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Pregunto, ¿será que las cosas han cambiado mucho en el mundo religioso de nuestra época? No. Actualmente el mundo y la falsa cristiandad se ofenden cuando escuchan la doctrina de la elección divina por la gracia de Dios. Ellos no pueden aceptar que un Dios bueno escoja a unos para salvación y abandone a otros en el pecado y en la miseria en la cual ellos quieren andar. En el tiempo de Cristo, fue el mundo religioso el que principalmente se opuso a la doctrina de la predestinación. Y lo mismo sucede hoy. Y eso nos muestra algo. Nos muestra que la mundanalidad es más abundante en el campo evangélico de lo que uno piensa. Y luego Cristo en el verso 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y esto se relaciona con algo que sucedió en Juan 13, verso 16. En la misma noche previa a la crucifixión, Jesús les había dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y esto resalta que si el Señor de los cielos se humilló para lavarle los pies a los discípulos, entonces, por este principio de relación y superioridad, Señor-siervo,
Ellos debían entonces ser más diligentes en acto de servicio humilde para con sus hermanos en la fe. Así que Cristo, recordando ese principio que les dijo unas horas antes, les dice que si al Señor, si a su Maestro, el mundo lo odió, lo aborreció y lo rechazó, entonces ellos deben esperar lo mismo. Y esa es la razón por la cual él continúa diciendo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y esto nos muestra que esta es una marca por la cual los verdaderos discípulos de Cristo pueden ser conocidos. Todo lo que el mundo hizo con su Maestro, lo harán con ellos. Que el discípulo no puede esperar amor del mundo, ni la comprensión del mundo, ni la complacencia del mundo, ni la aceptación del mundo, porque el mundo no hizo eso con Cristo. Y el mismo apóstol Juan, el que escribe este evangelio, recordando estas palabras de Cristo, instruyó a la iglesia en 1 de Juan 4, 4 al 5, diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y Jesús también había anunciado la misma verdad en otro lugar cuando dijo en Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, cuán tontos son aquellos movimientos cristianos e iglesias que propenden por adaptarse al sistema mundano o al mundo supuestamente con el fin de ganarlos para Cristo. Eso es una locura, eso es contrario al evangelio mismo. Si nos adaptamos al mundo para ganarlo para Cristo, entonces no estamos ganando al mundo, más bien nosotros nos estamos vendiendo al mundo. Y la iglesia termina siendo del mundo, para el mundo y en consecuencia condenada con el mundo. ¿Cuántos líderes, cuántas instituciones y movimientos cristianos y asociaciones son ahora admirados y estimados por el mundo? Bueno, eso es una contradicción. La iglesia ha olvidado la severa reprimenda de Santiago en el capítulo 4, versículo 4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué Santiago los está tratando como adúlteros? Porque están buscando un amor ilícito. De manera que cualquier cristiano que busca su deleite en el mundo, cualquier iglesia que busca la amistad del mundo haciéndose como el mundo, es declarado culpable de adulterio espiritual. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Romanos 12:2 Pablo dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego de haber comprendido las palabras de Cristo, deseo concluir con unas aplicaciones y te preguntaría a ti, hermano,
Hermano, tú que estás experimentando la burla del mundo, el desprecio de tu familia por causa de Cristo, alégrate, no estés triste. Alégrate y gózate por ello. Eres de los bienaventurados que el mundo aborrece. Y una aplicación especial para las iglesias cristianas, pastores. Entre más nos parezcamos al mundo, menos lo impactaremos. Entre menos nos parezcamos al mundo, más lo vamos a impactar. Estamos viendo una cristiandad que cada día está buscando la forma de contextualizar la vida cristiana, pero este contextualizar en ocasiones implica hacernos como el mundo, supuestamente para ganar al mundo, malinterpretando algunas palabras del apóstol Pablo. Si usted se hace como el mundo lo ama. Pero si el mundo te ama, entonces no eres discípulo de Cristo. Que Dios ayude a la cristiandad latinoamericana para que cada día asumamos nuestro compromiso en reflejar el carácter de Cristo y predicar el Evangelio de Cristo de una forma fiel, con amor, sí, sin ofender innecesariamente. Y algunos, los escogidos, vendrán a la fe, y los que no, nos odiarán. Pero vamos a sentirnos y a ser bienaventurados. Que Dios les bendiga.